General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Distinguidos invitados, distinguidos representantes del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba, compañeras y compañeros. La humanidad progresista celebra hoy con júbilo un nuevo aniversario de la victoria sobre el fascismo, acontecimiento de enorme trascendencia para el mundo y en particular para los pueblos que de forma firme, heroica, decisiva, derrotaron la fuerza nazifascista durante la Segunda Guerra Mundial. El fascismo constituye el grado máximo de las muchas teorías elaboradas durante milenios por los enemigos de los pueblos y ostenta un sitial preferente entre los incontables instrumentos y modalidades de la subyacción física y espiritual del hombre empleado por la reacción durante siglos. En sus criminales formas, el fascismo surgió, se desarrolló y se impuso temporalmente en gran parte de Europa y Asia entre los años 1920 y 1945. La frustración del sueño imperialista de las clases dominantes de un grupo de países por satisfacer sus ambiciones geopolíticas y mediante el nuevo reparto económico y territorial del mundo a que dio lugar la Primera Guerra Mundial, está en la génesis misma del fascismo. Fue expresión, además, del interés confeso de la fuerza del capitalismo internacional por aplastar a la naciente Unión Soviética, hacer retroceder el creciente movimiento comunista y obrero internacional, así como frenar el movimiento independentista en la retaguardia de colonias y neocolonias del tercer mundo. Que países depositarios de los mejores valores de la cultura universal engendraran una ideología que por su irracionalismo y barbarie constituyan la expresión más nítida de la contracultura y hayan convertido en un movimiento de masa, nos indica a las claras cómo es posible, utilizando mecanismos de influencia psicológica y atizado hasta el extremo el nacionalismo, conducir a pueblos completos por la senda de la ignominia y el horror, comprometiéndolos con el exterminio de raza y de otros pueblos. La historia es, y no por conocida, menos aleccionadora. Hitler y Mussolini decidieron la conquista de Europa y la guerra contra el imperialismo, rivales como fase previa y necesaria a la agresión contra la URSS. Después de haber sometido y puesto a Europa a su servicio, los fascistas lanzaron su descomunal ejército en una pretendida guerra relámpago para ocupar ese gran país. Solo la unidad, el heroísmo y el patriotismo de todos los pueblos que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al precio de más de 27 millones de vidas, 60.000 ciudades y aldeas destrozadas y pérdidas económicas multimillonarias, pudo contener primero y aplastar después la maquinaria bélica fascista. Al superar tan horrible experiencia, la humanidad quiso que prevaleciera la utopía liberadora, el surgimiento del campo socialista, la reconstrucción de la URSS, el auge de la lucha de liberación nacional en pueblos oprimidos, la fundación de la ONU, el triunfo de la Revolución China. Pocos años después, alimentaron y fortalecieron los mejores sueños, pero lamentablemente lo alcanzado, aunque grande y valioso, quedó a mitad de camino. El imperialismo norteamericano, fortalecido y desplegado y consolidado durante la guerra, y sus aliados crearon la OTAN, desataron la Guerra Fría y amenazaron al mundo con el chantaje nuclear, con el claro objetivo de imponer por esta vía las metas que no pudo alcanzar el fascismo. Hoy, ante el fortalecimiento creciente de la Federación de Rusia y la República Popular China, la historia se repite y se utilizan los mismos métodos de entonces. Compañeras y compañeros, en este breve recuento no puedo dejar de mencionar que nuestro pequeño país sumó un digno aporte a la victoria sobre el fascismo. Sangre de 250 cubanos caídos en combate, del millán de compatriotas que en magnífico gesto acudieron al llamado de salvar la República Española, dan cuenta de ello, así como la historia recoge
los nombres de hijos de este pueblo que combatieron a las hordas nazis en territorio de la URSS, África del Norte, Normandía y otros escenarios. Han pasado 78 años desde aquel momento en que recorrieron el mundo las imágenes del soldado fijando la bandera soviética en lo alto del Reichstag, del desfile en el cual los victoriosos jefes arrojaban al suelo los estandartes de los ejércitos derrotados, así como del recinto que sirvió de escenario a la capitulación del bloque fascista. Los hechos que hoy conmemoramos y las lecciones que nos dejan tienen que ver con la esencia, los objetivos y los métodos del imperialismo, con la dura realidad de que sus pretensiones hegemónicas no desaparecieron en 1945, sino que se alentaron y encuaron en un nuevo imperio, esta vez más cercano y hostil, el imperio yanqui. Pero también nos muestra que un pueblo decidido a luchar con una unidad sólida, valentía y disposición heroica, con una tradición revolucionaria y patriótica que se honra en defender, es capaz de superar cualquier agresión y obstáculo, por enormes que estos sean. Ahí está para la historia la epopeya del pueblo soviético. La victoria contra el fascismo preservó la vida de millones de personas, salvó el legado milenario de la cultura humana, el sentido de la dignidad del hombre, fue un triunfo de la humanidad progresista. Este acontecimiento mantiene una extraordinaria vigencia en las condiciones actuales, donde renace con mayor odio y crueldad la ideología fascista. El mundo no podrá olvidar jamás el holocausto ante aquellos que cayeron en el camino hacia la victoria. Al rememorar aquellos heroicos acontecimientos, se impone seguir avanzando por preservar la paz mundial y denunciar con toda la fuerza posible lo que atente contra ella, como garante esencial de la supervivencia humana. Nuestro presente constata la existencia de un orden internacional cada vez más injusto y caracterizado por el incremento de la miseria, la pobreza, la incultura, donde inmigrantes y otras minorías son víctimas del chauvinismo, la xenofobia y el neonazismo. La independencia y soberanía de los pueblos es agredida, se violan los principios del derecho internacional, se justifica e impone el terrorismo de Estado como resultado de la voracidad, la ambición, el egoísmo de un puñado de naciones y de una clase capitalista internacional, pretendida heredera no declarada del fascismo derrotado en 1945, que no se detiene ante nada para saciar sus espurios e ilimitados apetitos de riqueza y poder. Como cada año, en este memorable y simbólico mausoleo, lugar donde descansan los restos mortales de hijos de los pueblos de la URSS que prestaron servicio a nuestro suelo patrio, conmemoramos la gran victoria contra ese flagelo de la humanidad, acontecimiento que no olvidaremos jamás. El líder de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el 67 aniversario de la victoria sobre el nazifascismo, escribió en sus reflexiones del 10 de mayo del 2012, y cito: «La colosal hazaña era fruto del heroísmo de un conjunto de pueblos que la revolución y el socialismo habían unido y entrelazado». Fin de la cita. Día a día los cubanos luchamos y deseamos profundamente vivir en paz y hacemos cuanto está a nuestro alcance por preservarla. Pero nadie dude que los patriotas de esta isla defenderemos la revolución al precio de cualquier sacrificio. Contribuyamos a un mundo donde prevalezca la amistad y la solidaridad entre los pueblos. No permitamos bajo ningún concepto que las ideas fascistas impongan su designio sobre el futuro de la humanidad. Gloria eterna a los héroes y mártires de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gloria! ¡Viva la paz y la amistad entre los pueblos! ¡Viva! ¡Viva el 78 aniversario de la victoria sobre el fascismo! ¡Viva! Muchas gracias.